Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta a los Gálatas, es decir, a las comunidades que estaban en el territorio o la región de Galicia, que comprendía, como hemos visto, la ciudad de Iconio, la ciudad de Listra y la ciudad de Derbe. Hoy vamos a entrar al capítulo 2, no sin antes revisar qué ocurrió en el capítulo 1. En el capítulo 1 vimos que Shaul inicia la carta con un saludo a las congregaciones de Galacia, estableciendo que él es un chalía enviado por Yehoshua HaMashiach, es decir, que él es un enviado directo de Dios. Por eso le saluda diciéndole a los Gálatas que él no ha sido enviado de parte de hombres ni mediante hombre alguno. Luego les expresa que está asombrado cómo después que él fue el anunciador de la buena nueva para ellos en las ciudades de los Gálatas, ellos, pasado un tiempo, se apresuraron a alejarse de él, de Pablo o de Shaul, y de su enseñanza para recibir y aceptar enviados de hombres con una buena nueva que no puede ser, porque solo hay una buena nueva. O sea, estaban aceptando una mentira. Y la buena nueva es la de Yehoshua HaMashiach, pero estos emisarios de hombre llevaban una buena, supuesta buena nueva, que no era una buena nueva, sino que era un mensaje de hombres. Entonces Shaul le está diciendo, si alguien de nosotros, es decir, de los apóstoles o algunos de los talmidín, de los que han sido educados en la buena nueva, sea de los apóstoles o sea de Shaul, venga y les predica otra buena nueva, que no sea la de Yehoshua, o que diga ser venido como mensajero del cielo a predicar otra cosa que no es la verdadera buena nueva, esa persona o ese mensajero sea considerado anatema, entendiendo que anatema es como si le dijeran sea maldito, y entendemos que anatema, la palabra anatema o la palabra maldito, lo que significa es que esa persona será desarraigada de Dios, será desconectada de Dios. Entonces, en este capítulo 1 les aclara que él no buscaba agradar a hombres, como lo eran los que eran enviados por hombres y que trataban de que los Gálatas caminaran según los mandamientos de hombres. Si él se convertía en un vocero, en un besor de la besora, es decir, un vocero de la buena nueva, que lo hiciera para agradarle a hombre, entonces él ya no sería un chalía de Mashiach, ya no sería un servidor de Mashiach. Y finalmente vimos en el capítulo que él empezó a relatar los comienzos de su servicio a Yehoshua y su encuentro con Kefas y Jacob en Jerusalén. Así terminó el capítulo el capítulo 1 con este pasaje, donde Shaul dice: pero todavía no era conocido en persona en las congregaciones de Judea que eran en el Mashiach. Es decir, que él está ahora contándole en la carta a los Gálatas, después del saludo, después de decirle que no se dejen engañar, que él está un poco incómodo con lo que están aceptando una besorá que no es. Les dice, les voy a explicar cómo es que yo empecé, y le habla de los 3 años que estuvo en Arabia. Regresa entonces a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén se reunió con Kefas, se reunió con Jacob, los líderes de la congregación, pero dice, todavía allí Shaul era conocido por las comunidades de Mashiach en el territorio de Jerusalén, era conocido como un perseguidor. Y que ahora lo que se oía hablar es que ese perseguidor ahora predicaba la fidelidad, aquella fidelidad que en un tiempo él quiso destruir como un fariseo. Y todas las comunidades de Jerusalén, al saber esto y al confirmarlo con la presencia de él ahí en Jerusalén, glorificaban a Dios por causa de mí. ¿Qué quiere decir por causa de mí? Por causa de ver la transformación que tenía alguien que incluso estaba dispuesto a matar a aquel que no siguiera la halajá, y que ahora era alguien dispuesto a eliminar la halajá para establecer la palabra de Dios. Entonces entramos al capítulo 2. Gálatas 2, verso 1 al 2, y dice:
Entonces, después de 14 años, acuérdense que él está contando cómo fue su servicio a Mashiach, cómo empezó. Dijo que se pasó 3 años antes de llegar a Jerusalén. Después ahora le va a decir a los Gálatas que han pasado 14 años cuando él está escribiendo esta carta. Ojo con esto. Dice, entonces después de 14 años subí otra vez a Jerusalén, y esta vez fue con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación, ponga atención a lo que está diciendo, y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. ¿Qué es lo que está diciendo Shaul en estos pasajes? Shaul está haciendo una referencia a otra visita a la congregación de Jerusalén, porque él, después de los que llegó ahí 3 años, acuérdense lo que pasó en el libro de Hechos, casi lo matan, lo tuvieron que sacar los apóstoles y lo enviaron a su casa. Entonces ahora Shaul, cuando inicia este capítulo de su epístola, de su carta, vuelve a tomar el tema de que él estuvo en Jerusalén, pero ahora dice que ya han pasado 14 años cuando él regresa a Jerusalén. Entonces es importante cómo él nos está dando una temporalidad que debemos entenderla. Shaul hace una referencia a que está haciendo otra visita a la congregación de Jerusalén, a los hermanos de Jerusalén. ¿Quiénes estaban allí? Los apóstoles que caminaron con Mashiach, o al menos los que quedaban, porque ya había muerto alguno. Y dice, luego, después de 14 años, es decir, después que ya me pasé 3 años, llegué, me tuve un tiempo corto allí, me sacaron porque me iban a matar, entonces 14 años después regresé. Y dice, y después de 14 años subí nuevamente a Jerusalén, esta vez con Barnabá, y llevé a Tito. Al parecer, con esta porción lo que quiere Shaul es que notemos el tiempo. Desde que él recibió el llamado de Mashiach a ser su chalía, es decir, su enviado plenipotenciario, hasta que se les escribe la carta a los hermanos Gálatas, ha pasado un tiempo. En el capítulo 1, él dijo que después de haber sido llamado por Yahushua, pasó 3 años en Arabia, hasta que regresó a Jerusalén. Y ahora está agregando que después de otros 14 años, regresó nuevamente a Jerusalén con un judío, que es Bernabé, y un gentil, que es Tito. Todo esto tiene su sentido. Shaul quiere decir que cuando está escribiendo a los hermanos Gálatas, él llevaba trabajando para Mashiach 17 años. Esto para que tengan un concepto temporal de cómo está la cosa. Entonces dice que subió a Jerusalén por una revelación, es decir, porque nuevamente el Señor le dijo, tienes que ir a Jerusalén. Y esta revelación es la que posiblemente estamos viendo en Hechos 20:22, cuando el mismo Shaul dice, y ahora, impulsado por el Ruach, voy a Jerusalén, y no sé qué me pasará allí. Eso lo vimos en el libro de Hechos. Quiere decir que el Señor le dijo, tienes que ir a Jerusalén. También les dice a los Gálatas, y ojo, todavía él cuando está escribiendo no ha llegado a Jerusalén. Le dice a los Gálatas entonces, además de esto, y les expuse la buena nueva, es decir, cuando llegué a Jerusalén, esos 14 años después que había estado allí, iba con una misión, presentarle al liderazgo de la congregación de Jerusalén la buena nueva que él estaba desarrollando en Asia, Macedonia y Acaya, y obviamente Gálatas. Entonces les dice, y les expuse la buena nueva que proclamo. ¿A quién? A los apóstoles. Que proclamo entre los gentiles. Y fíjense cómo dice, pero en privado. ¿Por qué dice ese detalle? Pero en privado. Porque él sabía que en la congregación había gente con la que no era conveniente que él se reuniera. Dice, me reuní en privado con los líderes reconocidos. Cuando leemos esto se está refiriendo a los apóstoles que caminaron con Mashiach. Y luego va a decir, ¿por qué hace eso? Dice, y hice esto porque me preocupaba que mi trabajo actual o anterior hubiera sido en vano. Es decir, que lo que estaba desarrollando en Gálatas, en Asia, llámese Éfeso y todas estas congregaciones, las de Corinto, la de Macedonia, él
lo que quería era confirmar que lo que estaba haciendo, que le había dicho el Señor que hiciera, lo estaba haciendo bien. ¿Y por qué lo quería hacer en privado con los líderes? Porque eran los que habían caminado con Mashiach. Él no quería reunirse con alguien que dijera, sí, yo escuché que dijo que... No, yo caminé con él. Eso podría ser un Pedro, un Jacob, un Andrés, un Juan. Con esos era con el que se quería reunir. No para que le dijeran qué hacer, ojo, sino para confirmar. Yo estoy diciendo que gentiles y judíos tienen derecho a la salvación sin acepción. Entonces, él quería ver cómo el liderazgo de los apóstoles iba a ver esto. Y entonces le explica eso. Y dice, porque él tenía temor de que su trabajo, que ya llevaba 17 años, hubiera sido en vano, porque le decían los apóstoles que caminaron con Yeshua, no, es que el Señor nos confirmó que no, que los gentiles no van. Pero no fue así. Entonces Shaul le expresa que él solo quiso hablar con los que eran expertos, es decir, con los que habían escuchado de viva voz del Señor todas las cosas que él estaba predicando, si coincidían con las que el Señor les dijo a ellos que predicaran. Entonces él está hablando con los que quedaban de los 12 apóstoles, no con los falsos líderes, aquellos del pacto de la circuncisión. Él no quería reunirse con ellos, sino con los verdaderos líderes. ¿Para qué? Para confirmar que lo que estaba haciendo estaba bien, no para que le dijeran qué hacer, sino para confirmar. Entonces dice, pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Busquen el sentido de por qué está diciendo esto. ¿Por qué? Porque después de establecer la temporalidad de los 14 años, entonces nos dice, pero no obligaron a mi compañero gentil Tito a someterse a Brit Milá, es decir, a pacto de circuncisión, aunque era un gentil. ¿Por qué dice eso? Porque tenemos que pensar con quién está hablando, con los 12 apóstoles. Si las 12 apóstoles le hubieran dicho, Shaul, estás equivocado, el Señor está diciendo que hay que circuncidar a todos los gentiles para que puedan recibir la salvación. Pero cuando él dice, ni a un Tito, que era un gentil, fue obligado por los 12 apóstoles, lo que está diciendo es, confirmé que lo que estoy desarrollando, que me dijo que desarrollara, que me dijo Yeshua que desarrollara, es lo mismo que les dijo a ellos. Es como si Shaul dijera, los verdaderos apóstoles que caminaron con Mashiach, después de 14 años en lo que yo he estado trabajando, siguen siendo fiel a la buena nueva, que establece a Yeshua como Dios que perdona pecados y no hace distinción entre judíos y gentiles para la salvación. Por lo que no es necesario que un gentil se vuelva judío mediante el pacto de la circuncisión. Por eso Tito no fue circuncidado. Eso es lo que está tratando de decir Shaul. Entonces, de acuerdo a estas palabras a los Gálatas, porque acuérdense que le está escribiendo esto a los Gálatas, Shaul trata de decirles a los de Galacia que no debían aceptar las enseñanzas de los falsos líderes que ni conocieron a Yeshua ni recibieron revelación de su Ruach HaKodesh, es decir, de su mente. Eso es lo que está escribiéndole, porque acuérdense que esto es una epístola, una carta a los Gálatas que ahora están recibiendo una supuesta buena nueva. Entonces dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos, es decir, esto que estoy buscando de los 12 apóstoles, de reunirme en privado con ellos para comparar agendas, para comparar la buena nueva que yo llevo con la buena nueva que el Señor le enseñó directamente a ellos, y me doy cuenta, dice Shaul, parafraseando yo, que es la misma, es una sola, que ni judíos ni gentiles hay acepción de personas, sino que los que él escoge, sea judío o sea gentil, tienen derecho a salvación. ¿Y por qué? Dice, ¿por qué me reuní? Porque había falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Yehoshua HaMashiach a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Shaul quiere decirle a los hermanos Gálatas que disciernan que después de 14 años que él les ha estado enseñando, hay una sola buena nueva,
y que eso lo confirma él reuniéndose con los apóstoles, y prueba de eso es que Tito no fue obligado a circuncidarse, Tito siendo un gentil, ni a guardar ningún rito del judaísmo, que es lo que enseñan los falsos líderes. Por eso les dice, pero a causa de los intrusos, los falsos hermanos, que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad. ¿Libertad de qué? De mandamientos de hombre, para espiar la libertad que tenemos en el Mesías Yeshua, con el fin de reducirnos a esclavitud. Shaul está enseñando a los Gálatas que los falsos líderes lo que buscan es quitarles la libertad que él les llevó, Shaul, por orden de Mashiach, les llevó hace una década con la buena nueva, y que esto lo hacen los infiltrados. Sí, cambiar eso, quitarles la libertad, es lo que hacen los infiltrados, para esclavizarlos a la gran cantidad de mandamientos de hombre que componen la ley judía, es decir, la halajá. Entonces les dice, ni siquiera por un minuto cedimos ante ellos, es decir, ni Barnabás ni Tito, que era gentil, cedieron ante esos falsos hermanos que estaban allí, no los apóstoles, para que la verdad de la buena nueva, de la única buena nueva, fuera preservada para vosotros. Es decir, que Shaul dice, llevo 14 años y nunca he cedido a la halajá, a las tradiciones, a los mandamientos de hombres, sino que me he mantenido en la palabra de Yeshua. Entonces Shaul lo que busca es ponerse como ejemplo y como testigo de la buena nueva que se expresaba en la comunidad, que lo que expresaba en la comunidad es que había una cajal de Mashiach, donde un judío circuncidado como Bernabé no era tratado diferente a un gentil kadosh como Tito, y ninguno de los tres, incluyéndose a Shaul, aceptaba la esclavitud que querían imponer los falsos líderes a las congregaciones. Entonces dice, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de persona, pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. ¿De quién está hablando y qué quiere decir? Veamos, Shaul está haciendo ahora una aclaración, como diciendo, porque acuérdense que con quien se reunió él fue con los 12 o con los líderes que habían caminado con Yeshua. Y entonces hace esta aclaración como si dijera, si los apóstoles que caminaron con Yeshua hubieran cuestionado mi trabajo, no me hubiera importado lo que hubieran dicho o hecho, porque al igual que ellos, yo recibí mi comisión directamente de Yeshua, es decir, directamente de Dios. Por eso dice, además, aquellos que fueron líderes reconocidos, o sea, que caminaron con Yeshua, lo que fueron, no me importa. Dios no juzga por las apariencias externas. Estos líderes no me agregaron nada. Lo que está diciendo es que no es que a mí no me importa, como si fuera algo despectivo, sino que no le agregaron nada porque ellos tenían la misma palabra que Yeshua le dio a los 12, era la misma palabra que le había dado a Shaul. Por eso dice, estos líderes que caminaron con Yeshua no me agregaron nada. La diferencia es que Yeshua caminó con los 12, y acá fue Ruach HaKodesh el que le habló, la mente de Dios, el poder de Dios. O sea, lo que quiere decir es que no es importante si ellos, los apóstoles, caminaron con Yeshua y él no. Si ellos, los apóstoles, fueron pescadores y él un fariseo perseguidor. No importa si ellos, los apóstoles, no tenían educación y él sí tenía una educación en todo lo que era la Torah. Lo importante era que él, al igual que ellos, fue llamado directamente por Dios para ser un chalía, es decir, un emisario de la buena nueva. Habían diferencias, lo que les quiere decir, habían diferencias. Estos eran pescadores y yo era un maestro de la Torah. Estos tenían unos cargos que le dio Mashiach, a mí fue el único que llamó a darme un cargo. Entonces por eso dice, no me agregaron nada. Esto lo dice porque Yeshua le había dicho todo lo que tenía que hacer y los apóstoles solo confirmaron eso, sin agregar ni quitar. ¿Ve? Por eso dice, y no me importa. Sí, ¿por qué dice no me importa? Porque si hubieran dicho otra cosa diferente,
Es decir, que le hubieran dicho, no, fíjate, para que sigamos hablando hay que llevar a circuncidar a Tito. Ya eso estaba en contra de lo que le había dicho Yeshua a él. Y Yeshua se lo dijo directamente a Shaul: tú vas para los gentiles y no necesitan hacerse nada sino venir y después empezar a estudiar Torah. Entonces no le quitaron ni le agregaron nada de lo que dijo Yeshua, pero si le hubieran dicho algo diferente, él dice: no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque ellos, aunque caminaron con él, lo que le dijo Dios a él, a ellos, me lo dijo a mí también directamente. Entonces dice en el verso 7: si no, al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio, la buena nueva, a los de la circuncisión, así como a Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Shaul está reiterando que Yehoshua no hizo diferencia entre los apóstoles y él. ¿Por qué le está diciendo esto? Para que los gálatas entiendan la magnitud del que les ha enseñado la buena nueva, que es tan apóstol como los que caminaron con Yeshua, que tiene las mismas palabras que le dieron a los que caminaron con Yeshua, las tiene, que tiene la misma autoridad que la que le dieron a los 12, la tiene Shaul. Entonces por eso le dice: al contrario, cuando estos líderes con los que me reuní en privado vieron que a mí se me había confiado la buena nueva para los incircuncisos como a Kefa para los circuncidados. Miren que lo que está diciendo es: me reuní, no me agregaron nada, y si me hubieran dicho algo no me hubiera importado porque a mí me lo dijo Dios y no me lo tiene que decir hombre. Entonces él está diciendo: no agregaron nada. Es más, dice, ellos vieron que a mí se me había dado la buena nueva para los incircuncisos como a Kefa para los circuncisos. Lo que Shaul está diciendo es que Yehoshua tiene el control de todo y no hace más importantes a los apóstoles porque caminaron con él que a Shaul, que fue llamado por Ruach HaKodesh, porque es Dios mismo quien los llamó de diferente manera, para diferente misión. Por eso dice: se me habría confiado la buena nueva para los incircuncisos como a Kefa para los circuncidados. Lo que quiere decir es que Dios no hace acepción de personas cuando llama, que así como escogió a Kefa, quien representa a judíos sin educación, que son los apóstoles, para llevar la buena nueva a judíos, así también el mismo Yehoshua le plació escoger a un judío educado altamente para llevar la buena nueva a los incircuncisos. Entonces dice: porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Shaul confirma que todo está bajo el control de Yeshua HaMashiach, quien escoge sabiamente a cada quien según su propósito. Los apóstoles eran pescadores, a los cuales Yeshua mismo formó, y al igual que a Kefa, los educó como Shalía para los judíos que eran escogidos por la fidelidad. Es decir, que Yeshua mismo les llevaba los talmidim para que los enseñaran. Shaul entonces explica que también en su sabiduría Yeshua lo escogió a él y lo formó. ¿Cómo lo formó? Él se pasó 3 años en Arabia antes de regresar a Jerusalén. Lo formó quitando de él los mandamientos de hombre en los que él había sido educado, para que pudiera comprender los mandamientos de Dios. Por eso dice: el mismo Dios que formó eficazmente a Pedro como un chalía, como un apóstol para los judíos, me ha formado a mí chalía, es decir, apóstol para los gentiles. Y luego dice: y al reconocer la gracia que se me había dado, ¿quién le reconoció esa gracia? Aquí lo dice: Jacob, Kefa y Yohanan. Cuando Jacob, Kefa y Yohanan reconocieron que la gracia se me había dado, y ellos, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Shaul continúa sustentando la autoridad que le dio Yeshua y expresa que Jacob, Kefa y Yohanan, quienes son considerados como columna, es decir, como líderes verdaderos de la Cajal,
reconocieron que Dios escogió a Shaul por gracia, al igual que ellos. Es decir, que él se reúne en privado y ahí está una reunión en la cual se están dando cuenta que ellos, siendo pescadores, vinieron por gracia, y que él, siendo un fariseo de fariseos, educado en una de las mejores escuelas de la Halajá y la Torá, ambos fueron escogidos, ambos grupos, el grupo de los apóstoles y él, fueron escogidos por Dios, bajo el control de Dios, y que no había diferencia con ellos. Entonces, cuando termina la reunión, es lo que deja ver aquí Shaul, Jacob, Kefa y Johanán, que eran los líderes de la Cajal reconocidos, reconocieron que Dios escogió a Shaul por gracia, al igual que a ellos, pero con la diferencia de educación. Los menos educados, es decir, los apóstoles, enseñarían a los que se consideraban sabios. Escuche esto. Y Shaul, siendo un fariseo bien educado, enseñaría a los menos educados, los gentiles. Todo esto por el llamado de Yeshua por gracia. Por eso dice, entonces habiendo percibido la gracia que me había sido dada, dice Shaul, Jacob, Kefa y Johanán, es decir, Jacobo, Pedro y Juan, que son los pilares reconocidos de la comunidad, que caminaron con Yeshua, es lo que quiere decir, nos extendieron a mí y a Barnabá la mano derecha del compañerismo. O sea, los aceptaron como chalía de Dios también, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncidados, es decir, a los judíos. Entonces cierra su punto diciendo que lo único que los líderes verdaderos en aquella reunión en privado le pidieron fue que se acordaran de ayudar a los pobres. Pero eso Shaul y sus acompañantes lo estaban cumpliendo, porque habían traído ofrendas incluso de los hermanos gálatas, como vemos en 1 Corintios 16:1. Y luego dice en el 11, pero cuando Kefas vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Aquí vamos a entrar a un tema bien difícil, y vamos a tratar de comprenderlo de la mejor forma. Primero que nada, Shaul ha estado contando sus regresos a Jerusalén, pero ahora ya terminó ese punto que habló de sus viajes a Jerusalén y de sus reuniones con los líderes, es decir, con los apóstoles. Ahora va a tomar otro evento que ocurre posterior, y en este evento es algo que ocurre con Pedro, y es un evento muy importante para que entendamos muchas cosas que hemos mal aprendido. Shaul está diciendo que, ya no hablando de Jerusalén, sino hablando de que él está en Antioquía, no en Jerusalén, Pedro va a ir a Antioquía a visitarlo, y allí Pedro toma una actitud que Shaul considera que es de condenar. ¿Qué es lo que está diciendo? Shaul ha cerrado el relato de su regreso a Jerusalén para relatar otro evento que usará como ejemplo para enseñar a los hermanos gálatas, y se trata de algo que ocurrió con uno que es considerado columna de la Cajal de Mashiach, que es Kefas. Este evento ocurre un tiempo después que él salió de Jerusalén y regresa a la congregación de Antioquía. Acuérdense que la congregación de Antioquía era como la base de Shaul y de Bernabé. Shaul parece usar este incidente que van a ver con Pedro como un ejemplo de lo que le puede suceder a un verdadero líder que, bajo el llamamiento que ha hecho Yehoshua y enfrentando algunas circunstancias, se olvida de que Yehoshua tiene el control de todo. Por eso le dice, pero cuando Kefa vino a Antioquía, me encaré abiertamente con él, porque no procedía como es debido. Es decir, Kefa o Pedro no estaba actuando como debería actuar un columna, un líder verdadero de la Cajal de Mashiach. Lo que él quiere decir es que Shaul, siendo columna de Mashiach en la tierra, en ese momento que está hablando él de este evento, en ese momento él desarrolla un comportamiento que no es el que debe ser el de un líder de la congregación de Mashiach. Entonces veamos qué pasa. Dice, él se comportó así porque antes de venir algunos de parte de Jacob, así pone que vinieron de parte de Jacob,
pero ahí no dice eso. Ahí dice que vinieron desde Jacob, que es muy diferente a que vengan de parte de Jacob. Entonces todas las traducciones de nosotros, casi todas, dicen que estos de los que vamos a hablar ahora vinieron de parte de Jacob, como si Jacob los envió. Pero eso no es lo que dice la palabra en griego. Dice, pero antes de venir algunos de parte, o mejor dicho, desde Jacob, él comía, está hablando de Pedro, con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse Pedro y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Shaul entonces va a explicar ahora por qué él se encara con un líder como Kefas, es decir, por qué enfrenta a un líder, a una columna de Mashiach que caminó con Mashiach, que es Pedro o Kefas, y dice entonces, porque antes de la llegada, escuche cómo debe leerse ese verso, porque antes de la llegada de alguno desde la comunidad encabezada por Jacob, no es que Jacob lo envió, es que ellos estaban infiltrados en Jerusalén y al oír cómo estaba creciendo la congregación de Antioquía, se infiltraron y llegaron diciendo que venían de parte de Jacob, pero no, ellos venían desde la comunidad de Jacob. ¿Por qué sabemos eso? Porque después el propio Jacob los desmiente. Entonces dice, venían de la comunidad encabezada por Jacob. Cuando él vio esto, Pedro estaba comiendo con los creyentes gentiles, pero cuando vieron, él se retiró y se separó. Es decir, que cuando él ve a estos que vienen desde Jerusalén, no enviados por Jacob, él se retrajo, se apartó de los gentiles. ¿Por qué? Porque tenía miedo de la facción que favorecía a la circuncisión de los creyentes gentiles. Es decir, que le tenía miedo a los de la circuncisión, que es decir, que los gentiles se tenían que circuncidar. Lo que Shaul quiere mostrar con esto que le está explicando a los Gálatas y obviamente a nosotros, él quiere mostrar es que los que llegaron no eran enviados por Jacob, sino que venían de la congregación de Jerusalén, porque él ya se había reunido con Jacob, ya Jacob le había confirmado que así como la gracia los escogió a estos pescadores, así la gracia escogió a este fariseo. Entonces no había por qué pensar que Jacob ahora se arrebató y dijo vayan allá a acabar con los gentiles, sino que ellos se tomaron eso, esta facción de los de la circuncisión, y se fueron a Antioquía a causar problemas. Entonces no eran enviados de Jacob, sino que venían de la congregación de Jerusalén con una misión diferente a la de los verdaderos líderes. Para comprender lo que sucede debemos recordar que antes de que Shaul iniciara su ministerio, la congregación de Jerusalén había crecido en gran manera. Así que cuando se dio este crecimiento, entraron muchos judíos y hasta del sacerdocio se unieron a la congregación de Mashiach. Es decir, de los grandes líderes sacerdotales estaban metidos en la congregación de Mashiach, y eso lo pueden ver en Hechos 6:7. Entonces en la congregación de Jerusalén dirigida por Jacob se formó una facción llamada los de la circuncisión o los del pacto de la circuncisión. Esto lo encuentran en Hechos 10:45 o 45, que dice, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, es decir, que eran de la facción del pacto de circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don de Ruach HaKodesh había sido derramado también sobre los gentiles. Es decir, el Ruach HaKodesh sabía que esto estaba ocurriendo en la congregación de Jerusalén, y el día que llama a Pedro a que vaya a reunirse a la casa de Cornelio con todos aquellos gentiles, también hizo que fueran un grupo, no me acuerdo si eran 3, que iban de la facción de los que eran del Brit Milá, del pacto de la circuncisión, porque Ruach HaKodesh quería que ellos fueran testigos de que los gentiles que estaban con Cornelio, que también era gentil, habían recibido el don de Ruach HaKodesh, el regalo de Ruach HaKodesh. Entonces ya esto estaba ahí, ya Jacob lo había visto, ya Pedro lo había confirmado, estos testigos que eran de la facción de la circuncisión lo habían visto. Entonces la pregunta era ¿por qué tenía que ocurrir que estos enviados, supuestos enviados de Jacob, fueran ahora a sembrar miedo en Antioquía?
Al parecer lo que está ocurriendo aquí es que los de la facción del Brit Milá, del pacto de la circuncisión, que era una facción muy fuerte en la congregación de Jerusalén, y posiblemente, ojo, posiblemente algunos de ellos eran espías del Sanedrín, y hasta podían haberse infiltrado algunos del grupo de los judíos radicales que estaban dispuestos hasta matar a aquellos que no se judaizaban o que querían liberar al pueblo de la esclavitud de la halajá judía, como fue el caso con Shaul, cuando un grupo extremista de los judíos no les importó si se convertían en anatema, es decir, que fueran desarraigados del pueblo, que hasta ayunaron con tal de matar, de que Dios les diera permiso de matar a Shaul. Eso lo ven en Hechos 23:12. Entonces, ¿qué es judaizar? Y aquí me voy a tomar un tiempo para que entendamos qué fue lo que pasó con Kefa o con Pedro. Judaizar es imponer todos los requisitos, es decir, todos los mandamientos de la tradición oral farisaica con la que se rigen los seguidores de la halajá, que era este grupo que había llegado a Antioquía, a la congregación de Antioquía. Ellos manejaban la ley de Dios de acuerdo a la mezcla de la Torá escrita y la Torá oral. Eso ya lo hemos visto. Entonces la pregunta que es, ¿qué sucedió con Kefas? ¿Qué sucedió con esa columna de Dios en la congregación de Machía? Kefas estaba comiendo la misma comida Tahor, es decir, no estaba comiendo un alimento que no estuviera en la Biblia que se podía comer, o en la Torah que se podía comer, porque los gentiles que estaban ahí habían dejado de comer cosas que no están en la Torah. Por tanto, la comida que se está comiendo Pedro es una comida Tahor, es decir, limpia, no tamé, impura, sino Tahor, limpia, que se puede comer porque está escrito en Levítico. Entonces él lo que estaba haciendo era que comía una comida Tahor con los gentiles de la congregación de Antioquía. Pero resulta que probablemente esa comida la habían preparado los gentiles. Así que cuando llegaron los de la halajá judía, los del Brit Milá, el pacto de la circuncisión, es decir, los judaizantes, Kefas tuvo miedo de ellos y quiso que no lo vieran compartiendo con los gentiles, es decir, que no lo vieran viendo una comida que, si bien es cierto era Tahor, era una comida que había sido preparada por manos gentiles, que eran para los judaizantes inmundas, que habían sido puestas en platos que no habían sido tratados como lo dice la halajá, que habían matado tal vez al animal con cuchillos que no era lo que decía la halajá, y sobre todo que estaba compartiendo en la misma mesa con gentiles, que la halajá prohibía eso. Entonces, cuando Shaul los ve, dice, tuvo miedo. Entonces, pero ¿por qué el miedo? ¿Por qué Shaul tuvo miedo? Es la pregunta que debemos hacer. Shaul tuvo miedo porque la halajá establecía, ya en aquel tiempo oral, pero en 1500 y tanto, ya fue por escrito, y podemos verla en el internet. Está escrita en lo que es la halajá, que le llaman el Shulhan Aruch, lo pueden buscar ustedes, que significa la mesa servida. Lo que hizo este rabino fue tomar todos los mandamientos y escribirlos uno por uno para que todos los judíos desde la Edad Media se manejaran en base a esta halajá. ¿Qué resulta? Que cuando Pedro está ahí comiendo, ya esos mandamientos de la halajá estaban moralmente caminando, es decir, tenían que ser obedecidos. Y dice en el Shulhan Aruch, en la halajá, en la parte que se llama la fuerza del juicio, el Hoshen Mishpat, que es el procedimiento de los juicios, que es en el capítulo 425, párrafo 5, escuche bien lo que dice, y esa es la razón por la que Shaul tiene miedo. Dice allí, en el caso de un hereje judío, fíjense cómo están tratando a Pedro en ese momento, en el caso de un hereje judío, que es alguien, y va a explicar qué es lo que es un hereje judío, que es alguien que adora ídolos o peca a pesar de ellos. Pedro no estaba adorando ídolos, pero estaba pecando, a pesar de que no adoraba ídolos, estaba pecando por comer alimento preparado por los gentiles, por comer junto con ellos, por comer en platos y en vasos de ellos, en fin. Entonces ya por ahí él es un hereje. Entonces mire lo que va a pasar, dice, y que aunque él no adore ídolos,
simplemente comiera animales no sacrificados. Es decir, puede ser que el animalito que hayan sacrificado es porque tenía una patita rota o se rompió la pata y pues lo procesaron como alimento, pues eso para los judíos no podía ser. Entonces dice, y aunque usara chanetz, que es aunque se vistiera con tela que está mezclado la lana y el lino, a pesar de eso sería un hereje. Es decir, si hace cualquiera de estas cosas, él es un hereje. Entonces lo que le está diciendo estos judaizantes a Pedro cuando lo ven es que él es un hereje. Entonces le dice, ahora viene la sanción, el procedimiento que hay que hacerle a un judío hereje. Y dice, sería un hereje, y aquellos que niegan la Torá o la profecía judía, hay un mandamiento de eliminarlos, es decir, matarlos. Y dice, si hay una manera de eliminarlos, matarlos públicamente, lo haríamos. Si no, usaríamos excusas para eliminarlos. ¿Cómo es eso? Se pregunta dentro de la Torá para que quede claro cómo es la cosa. Y dice, si uno viera a uno de ellos, es decir, a un judío hereje, caer en un hoyo, y la escalera que estaba puesta en el hoyo estaba en el hoyo, vendría ¿quién? Los judaizantes, y quitarían la escalera y le dirían a ese que cayó en el hoyo que esa escalera está ocupada bajando al hijo del que llevó la escalera, para que no pueda salir del hoyo el judío que es hereje. Quitaría la escalera y diría, esta escalera está ocupada bajando al hijo del techo, y se le devolverá, y que se le devolverá la escalera o algo similar. O sea que se le va a mentir, porque la idea es de que muera en el hoyo el judío hereje. Dice, y sin embargo, y ahora va a hablar de los gentiles, y sin embargo, con respecto a un idólatra, es decir, a un gentil, con el que no estamos en guerra, o un pastor de pequeños animales domésticos en un lugar donde los campos pertenecen a los judíos, está hablando del gentil metido en la tierra, los judíos, o en la Torá, o que se quiere entrar a la Torá. Y dice, y en los campos que pertenecen a los judíos, o alguien similar, no arreglaríamos su muerte, es decir, no lo mataríamos, no prepararíamos la muerte, pero se prohíbe rescatarlo. Es decir, que no van a preparar la muerte, pero van a mandar que alguien lo mate y ellos no tienen nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué el miedo? Porque Shaul estaba siendo visto por estos de la halajá como un hereje que tendría sanción de muerte. Y acá les pongo un ejemplo de lo que es esta halajá con el montón de una pequeñísima porción de los mandamientos que hay. Ahí está el lavado de manos, ahí está cómo se debe salar la carne, y si aquellos gentiles la salaron de otra manera ya era un pecado. Comidas prohibidas, que si el animal tenía una pata quebrada y lo mataron, está pecando. Cómo deben ser los recipientes, cómo deben estar los recipientes en los que se iban a comer. O sea que Shaul estaba comiendo recipientes sucios, es decir, inmundos. Y cómo debían hacer las bendiciones de la sopa y todas estas cosas eran un pecado, por lo cual Kefa o Pedro ya se estaba convirtiendo en un hereje, y por tanto había una intención de eliminarlo, de matarlo. Entonces dice, volviendo a la palabra, y dice que y el resto de los judíos, ¿de dónde? De Antioquía, se le unió en su hipocresía, es decir, se unieron a Pedro, pero no porque estaban apoyando a Pedro, sino porque también tenían miedo de ser categorizados como herejes judíos. Ellos se unieron en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Shaul está mostrando que la facción de los judaizantes, es decir, los falsos líderes que no venían de parte de los chalías de Yeshua, es decir, de los apóstoles, sino que eran chalías de hombres, esa facción era tan fuerte dentro de la congregación de Jerusalén que intimidaron no solo a Kefa, sino también a todos los judíos de la congregación de Antioquía, y por eso dice, y los demás creyentes judíos se hicieron hipócritas, o sea, tuvieron el mismo miedo junto con Pedro, de modo que incluso Bernabé se extravió por su hipocresía. O sea, tanto fue el miedo sembrado por los falsos líderes que incluso Barnabás se extravió, comportándose también hipócritamente.
el miedo a los mandamientos de hombre, es decir, hacerse un hereje judío, hacía que los creyentes judíos abandonaran la buena nueva y buscaran agradar a hombres. ¿Para qué? Para que no lo mataran o para que no le quitaran la escalera, es decir, para que le retiraran cualquier apoyo en cualquier situación que se encontraran, sea de enfermedad o sea económica. Entonces dice, pero cuando vi, dice Shaul, que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad de la buena nueva, ¿por qué? Porque están teniendo miedo a la halajá, no a la buena nueva. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Aquí Shaul lo que muestra es cómo reaccionó él ante el miedo que estaban sembrando los falsos líderes judaizantes. Y encara a Kefa y delante de todos. ¿Para qué? Para ponerlo como ejemplo para todos los judíos que estaban atemorizados y con ese miedo debilitaban la buena nueva ante los creyentes gentiles. Y por eso le dice, pero cuando vi que no caminaban por un camino recto siguiendo la verdad de la buena nueva. Entonces la congregación de Antioquía era la primera cajal mixta que había en el territorio, pero en aquel momento todos los judíos de la congregación que habían aceptado la verdad estaban debilitando a los gentiles. Todos los judíos empezaron a debilitar por miedo a los gentiles en la buena nueva. ¿Miedo a quién? Miedo a los falsos líderes, y especialmente Kefa y Barnabás eran los que más dañaban, debilitaban, siendo ellos columnas, porque ellos habían sido testigos de la buena nueva años antes, como se ve en Hechos 11:1, donde dice, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Entonces cuando el Señor agarró a Pedro, porque Shaul todavía no estaba preparado, y llevó a Pedro a la casa de Cornelio, todos los gentiles creyeron, y los que estaban ahí de la circuncisión vieron cómo se derramó Ruach HaKodesh, y todo esto se hizo público en Jerusalén. Todos, dice, habían recibido la palabra, y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión lo reprocharon en aquel momento. Pero luego en 11:17 del libro de Hechos leemos, por lo tanto, si Dios les dio el mismo regalo, Pedro ahora respondiendo a la acusación de la circuncisión, dice, si Dios fue el que les dio el mismo regalo que nos dio a nosotros, siendo judíos, se lo dio a los gentiles, después de que llegamos a poner nuestra fidelidad en el Señor Yeshua HaMashiach, ¿quién era yo? Dice Pedro. Fíjense la valentía que se nota ahí. ¿Quién era yo para imponerme en el camino de Dios? Al escuchar estas cosas, como estaba hablando Pedro, todos los demás dejaron de objetar y comenzaron a alabar a Dios diciendo, esto significa que Dios también ha permitido a los gentiles hacer techubá y tener vida. Esto fue algo público lo de Cornelio, y Bernabé lo sabía, y Pedro era el que lo había llevado a cabo. Entonces, por eso Shaul le está diciendo a Kefas, a Pedro, delante de toda la congregación, si tú que eres judío vives como un gentil y no como un judío, lo que Shaul le dice a Kefa es, si tú que eres judío vives ahora como un creyente gentil que no está atado a la esclavitud del halajá, fíjense lo que le está diciendo, no es que tú estás comiendo comida no kosher, no, le está diciendo, tú estás viviendo como vive un gentil, libre, un gentil que ha sido injertado en Mashiach, vives libre de la atadura de la esclavitud del halajá. ¿Cómo es ahora que le vas a hacer que los gentiles pierdan esa libertad? Entonces por eso él hace la pregunta, a ver Shaul, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Es decir, a vivir en la halajá, a tener miedo, el miedo que tú tienes, a estar esclavizado a la ley de hombre. Eso es lo que le está diciendo. Si tú que ahora vives en libertad, ¿cómo estás haciendo ahora con este miedo que los gentiles también vuelvan a la esclavitud a la que tú quieres volver, siendo columna de Dios? Entonces le dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre gentiles, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por obras de ley, sino mediante la fidelidad de Yehoshua Mashiach, también nosotros hemos creído en Yehoshua Mashiach para que seamos justificados por la fidelidad de Mashiach y no por las obras de la ley. Fíjense lo que dice, no por las obras de ley, eso es importante que lo noten ahí. No dice por obras de la ley, eso lo pusieron en todas las traducciones, pero ahí no dice por obras de la ley.
cuando la palabra dice por obras de la ley, está hablando de la ley de Moisés. Pero cuando la palabra dice por obras de ley, puede estar hablando de cualquier ley. La ley de la halajá o cualquier ley de hombre. Entonces dice, y no por obras de ley, puesto que por las obras de ley, no de la ley, ninguna carne será justificada. Shaul lo que está diciendo es que va a continuar posicionándose contra Pedro y contra todos los judíos que están con miedo, y obviamente contra los judaizantes, y encara a Kefas, pero dirigiéndose a todos los judíos de la congregación, y a todos les dice, nosotros, le dice a todos los judíos de Antioquía, de la congregación de Antioquía, nosotros físicamente somos judíos, y eso significa que no somos pecadores dentro de los gentiles. Lo que Shaul parece dejar claro es que el judío desde su infancia es educado en la palabra de Dios, del Dios único, desde su infancia. Por eso dice, somos judíos de nacimiento. Y en las tradiciones de los ancianos también son educados los niños. Por lo tanto, dice, no deben ser considerados herejes paganos. Fíjense lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la halajá está diciendo, ustedes son herejes, porque están comiendo con herejes. Y él está diciendo, no, nosotros somos educados desde niños, ¿qué es lo que es la herejía? Entonces, no somos herejes paganos. Es decir, ellos, los judíos de la Cajal de Antioquía, no niegan lo que enseña la Torá y los profetas, como los paganos. Ellos han aprendido desde pequeños qué es la Torá y los profetas y qué es la tradición de los ancianos. Pero además, como los judíos de nacimiento saben por la Torá que el hombre, la Torá lo dice, sea judío o sea gentil, no es justificado por obras, es decir, por hacer mandamientos de alguna ley. Entonces él le dice lo siguiente para sustentar esto. Es decir, para sustentar que nadie es justificado por obras de hombre o de ley. Dice, aún así, siendo judíos criados en la tradición, hemos llegado a comprender, y esto es importante que se capte, hemos llegado a comprender, es decir, hemos estudiado en la Torá, hemos llegado a comprender que no será justificado hombre alguno sobre las obras de ley, sobre las obras de ley, no de la ley, sino por medio de la fidelidad de Yehoshua Mashiach, y sabiendo que nosotros por Mashiach fuimos fidelizados para que fuésemos justificados de la fidelidad de Yehoshua y no de obras de ley, porque de obras de ley no será justificado ninguna carne. Eso es lo que está diciendo el verso. Entonces Shaul en su exposición parece recordarle a todos los judíos conocedores de la Torá desde pequeños y de los profetas lo que dice el Salmo 143. ¿Cómo recordarle el Salmo 143, 1, 2 que dice: Adonai, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, en tu fidelidad respóndeme, y en tu justicia no lleves a tu siervo a juicio, ya que a tus ojos no hay nadie vivo que será considerado justo. Es decir, que nadie va a ser justificado, ninguna carne, por obras de alguna ley. Eso es lo que está recordándoles Shaul en estos momentos a los Gálatas. Entonces dice en el verso 2:17: pero si buscando ser justificados en Mashiach, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Mashiach entonces ministro de pecado? De ningún modo, responde. Entonces ahora Shaul, después de aclarar que nadie es justificado por cumplir los mandamientos de ley, es decir, de la halajá judía, entonces dice, si nosotros al buscar ser justificados por Mashiach somos hallados pecadores, es decir, gente que no merece la salvación, entonces pregunta, ¿es entonces Mashiach diácono del pecado? Es decir, un servidor, alguien que sirve pecados. Lo que está diciendo Shaul es que un judío que desarrolla su vida conforme a obras de ley, cualquier ley, sigue siendo un pecador. Por ejemplo, los judíos por la Torá sacrificaban animales, pero sacrificaban animales para el perdón de pecados, pero seguían pecando. Es decir, las obras de ese sacrificio, de ese animal, o el ritual de lavado de las manos, según la halajá, no los hacía inocentes, es decir, no los justificaba. Pero el argumento de los judaizantes era que al hacer obras como esas obras del sacrificio según ley, o el lavado de manos según ley de halajá,
ellos eran inocentes del pecado y por tanto merecedores de la vida eterna. Entonces la pregunta de Shaul es entonces Machía diácono del pecado? Es decir, ¿es Machía un servidor de pecados? Porque alguien que es un diácono es un servidor, alguien que reparte pecados en este caso. Diácono de pecado es un repartidor de pecados. La pregunta es, para que todo judío recuerde lo que dice la Torá y los profetas, que todo humano es pecador y que no hay ley alguna y menos una humana que cumpliéndola esa ley le perdone los pecados y le salve. Porque escrito está que solo Dios justifica, es decir, hace inocente a un humano, tal como dice Habacuc 2:4. El justificado por mi fidelidad, es decir, por Machía, vivirá. Por eso él mismo contesta a esa pregunta: ¿es Machía entonces un servidor de pecados? Él contesta: de ninguna manera. O sea, de ningún modo Yeshua es un repartidor de pecados, sino que él es una promesa, él es un dictamen, él es una ley misma, la ley de la gracia para la salvación. Y esta ley se opone a la ley de obras. Es decir, Machía es la meta de la Torá, no de la halajá. Es decir, por eso ellos dicen, o Shaul dice, nosotros hemos escudriñado, hemos estudiado, nos hemos dado cuenta que en la Torá está escrito que nadie se salva por obras de ley, sino por la fidelidad de Machía. Y esto, Machía, es la meta, no es el fin de la ley, es la meta de la ley, es decir, de la Torá, no de la halajá. Shaul le da a entender a todos que Yeshua es Dios y por su fidelidad que anunció en la Torá y los profetas es quien escoge a los que son sus herederos, los justifica y los llevará a la vida eterna, como está escrito en Isaías 43 del 1 al 7. Veamos Isaías 43 del 1 al 7 que dice: mas ahora así dice Adonai tu creador, Jacob. O sea, en este momento Isaías está haciendo declarando una promesa que está dándole Machía o Dios mismo para decirle: mas ahora así dice, así establece Adonai tu creador, Jacob. Y cuando dice Jacob se está refiriendo a todos los que son judíos. Y el que te formó, Israel. Fíjense cómo habla: creó a Jacob, creó a los judíos y formó a Israel, a los gentiles. Y les dice: no temas, porque yo te he redimido y te he llamado por tu nombre. Mío eres tú, ¿quién? Jacob e Israel. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy Adonai tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Fíjense cómo dice que Él es el Dios, el Santo y el Salvador. ¿Quién es el Salvador? Yehoshua. He puesto por expiación a Egipto, a Cus y a Seba en tu lugar, por cuanto eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Daré a otros hombres en lugar tuyo y a pueblos por tu vida. Y le dice: no temas, que era lo que estaba ocurriendo con Pedro y con todos los judíos en la congregación de Antioquía. Estaban temiendo, y aquí Isaías deja esta promesa clara: no temas, seas judío o seas gentil, porque yo estoy contigo, y del oriente traeré a tu simiente, y de los occidentes te reuniré. Cuando dice del oriente, está refiriéndose a todos los que están en el lado de los judíos, y de occidente a todos los que están del lado de los gentiles. Y los reuniré, le diré al norte: entrégalos, y al sur no los retenga. Trae a mis hijos, es decir, judíos y gentiles, desde lejos, y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre, y a quien fue creado para mi gloria, a quien he formado también hice. Aquí está hablando de judíos y gentiles. Esta promesa es a la que Pedro debería estar claro en no temerle a estos judaizantes. Entonces dice en el 18-19: porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir
para Dios. Lo que Shaul quiere decir es que siendo judío de nacimiento, fue escogido por la fidelidad de Mashiach, y él, Shaul, apegándose a su palabra, a la Torá, llegó a comprender que solo por medio de la fidelidad de Yahushua Mashiach, a través de Ruach HaKodesh, un pecador puede dejar de ser pecador. Por lo que él dejó de agradar a hombres, al Sanedrín en aquel entonces, y a la halajá, para agradar a Dios. En otras palabras, él se reedificó, se reconstruyó, se reformó. Por eso dice, de hecho, si vuelvo a construir la esclavitud legalista que destruí de ley de las obras, realmente me convierto en un transgresor. Es decir, que si ahora vuelve a hacer obras del halajá, él sería un transgresor contra Mashiach, porque ya Mashiach lo trajo, lo formó, y ahora él regresar a desconstruirse, a destruirse para volverse a ser esclavo, entonces se convertiría en un transgresor. Lo que Shaul quiere expresar es que él mismo, cuando es llamado por gracia, es reeducado, es reedificado en la Torá y los profetas, y confirmó que Yahushua Mashiach es Dios, venido en semejanza de hombre para salvación, por lo que él, Shaul, destruyó su viejo hombre y edificó su nuevo hombre. Por lo que si ahora, como judío creyente en Mashiach, volviera a aceptar mandamientos de hombre, se convertiría en un transgresor que vuelve a construir esclavitud en él mismo. Entonces dice, porque yo por medio de una ley, la de la gracia, la que le dio Mashiach, a una ley, la de los méritos de las obras, morí a fin de que viviera para Dios. Lo que quiere decir es que él, por medio de la gracia de Mashiach y su ley, su Torah, murió a una ley de hombres que enseñaba que la salvación es por mérito de obras. Eso significa que él dejó de agradar a hombres para vivir como un nuevo Shalía de Dios. Y continúa entonces en el 20 diciendo, con Mashiach he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Mashiach vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fidelidad del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Shaul entra en la conclusión ya de lo que está hablando, o escribiéndole a los Gálatas, y dice, con Mashiach estoy crucificado. Lo que está concluyendo es que todo lo que él era ha sido crucificado. Es decir, que gracias al pago de su rescate en la cruz por Mashiach, él ahora tiene asegurada su victoria sobre el pecado y por tanto sobre la muerte. Por eso dice, si vivo ya no soy yo, sino que vive en mí Mashiach. Y lo que ahora vivo en la carne, en fidelidad lo vivo. Lo del heredero de Dios, es decir, la del heredero de Dios. Vive en la fidelidad del heredero de Dios, que es Mashiach, y que me ama y se dio a sí mismo en lugar de mí. Shaul lo que está diciendo en esta porción es, he muerto al aceptar el sacrificio de Mashiach, he muerto al viejo hombre. Sin embargo, vivo como un nuevo hombre. Lo que parece expresar es que él aceptó morir a lo que fue, a lo que él fue. Pero esa muerte es lo que le garantiza la vida eterna, porque ahora Mashiach vive en él, es decir, él está viviendo su vida terrenal de acuerdo a la palabra de Dios y no de hombre. Por eso dice, y la vida que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, la vivo en la fidelidad del Hijo de Dios, del heredero del reino de los cielos. Lo que parece decir Shaul es que su vida en este mundo con un cuerpo corruptible consiste en exhibir fidelidad al heredero de Dios, es decir, a los mandamientos y promesas de Yahushua que incluyen un cuerpo incorruptible, que eso es lo que espera Shaul, esa es la promesa para todo creyente. Y cierra diciendo, vivo o viviré eternamente porque Yahushua me ama entrañamente y por ese amor pagó el precio de mi salvación. Entonces dice en el 21, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de ley, entonces Mashiach murió en vano. Shaul concluye y dice, no rechazo la gracia de Dios, es decir, no quiero rechazar la justificación que por gracia me ha dado Dios y en la cual vivo ahora. Y continúa diciendo, porque si por una ley se obtuviera la justificación,
entonces Mashiach se sacrificó sin necesidad. Lo que está diciendo Shaul es que si una ley de hombres o la Torá justificara, es decir, si los hombres haciendo obras de cualquier ley se garantizan la vida eterna, entonces deberíamos preguntarnos, ¿para qué vino Dios en semejanza de hombre a sufrir improperios, torturas y una humillante muerte en la cruz? La conclusión de Shaul es que la salvación no es por ley, sino por el amor entrañable de Mashiach, que en su fidelidad inmutable dijo: no temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu simiente y del occidente te reuniré. La salvación es por su amor entrañable, como dijo el profeta Isaías: Él llamará por nombre al que ha creado, lo formará y lo hará para que estén con Él en su gloria. Y con esto, mis hermanos, terminamos.